El lado más brutal de Saddam Hussein. El 22 de julio de 1979, cerca de un centenar de expectantes dirigentes del partido Baas estaban en una sala de Bagdad, escuchando a su recién instalado presidente de la República, Saddam Hussein, denunciar una conspiración en su contra. Repentinamente, un hombre demacrado y visiblemente torturado, de nombre Muhyi Abdek Hussein, dirigente del baasismo, fue introducido en el salón y procedió a confesar su papel en el complot denunciado por Saddam, mencionando a sus supuestos cómplices. El hombre pronunció 50 nombres y la sala se quedó vacía hasta la mitad cuando los acusados salieron escoltados por las fuerzas de seguridad de Hussein. Su destino era la muerte. Algunos presentes confesaron después que el episodio había sido escalofriante. Los supervivientes, temblorosos y aterrorizados, comenzaron a gritar a viva voz su lealtad a Hussein, quizá con la esperanza de obtener el perdón para sus colegas. Sin embargo, Saddam hizo algo maquiavélicamente mucho peor. Ordenó que les entregaran armas a los que no habían sido señalados para que asesinaran a los condenados. De esta manera, cuando apenas llevaba 6 días como presidente de Irak, Saddam aniquiló a todos los rivales políticos que tenía dentro de su partido y convirtió en sus cómplices a los dirigentes supervivientes. El relato anterior ilustra muy bien el lado más brutal de Saddam Hussein, el personaje del que hablaremos a continuación. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Los 1.500 ejecutados en un año. El 14 de abril del año 1998, The New York Times publicó un reportaje señalando que el año anterior, el gobierno de Saddam Hussein había realizado cerca de 1.500 ejecuciones en Irak, la mayoría por motivos políticos. La información, recabada por Max van der Stoel, exministro de Asuntos Exteriores neerlandés, iba a ser presentada ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El diario neoyorquino apuntó: la mayoría de las muertes se produjeron durante una campaña de limpieza de prisiones, en noviembre y diciembre, ordenada por el hijo menor de Hussein, Qusay. Según diplomáticos destacados allí, Qusay dirige la Organización Especial de Seguridad de Irak, una de las numerosas agencias de inteligencia armadas que mantienen una atmósfera de terror en Irak. El informe agregó que tras la visita de Qusay a la prisión de Abu Ghraib, fueron ahorcados, fusilados o electrocutados miles de condenados a muerte o a las largas penas de prisión en esa y otras penitenciarías. Como dato macabro, el reporte añadió que los familiares de los fusilados habían sido obligados a pagar por las balas utilizadas para asesinar a sus deudos antes de poder retirar los cadáveres. Su campaña contra los kurdos, Failíes, de 1980. Los Failíes son una tribu kurda asentada en las regiones fronterizas entre Irak e Irán, que ha sido sistemáticamente perseguida por los gobiernos iraquíes. En mayo de 1980, Hussein emitió el decreto número 666, que legalizaba y ordenaba la confiscación, la deportación forzosa, el exilio y la detención de los kurdos failíes. Saddam justificó la medida acusando a los kurdos failíes de tener origen extranjero y deslealtad al pueblo y a la patria y a los principios políticos y sociales de la revolución. La deportación masiva se inició ese mismo año y más de 1.4 millones de kurdos failíes fueron expulsados a Irán, y a muchos de ellos se les confiscaron sus bienes y documentos de identificación. Los deportados solo pudieron llevarse la ropa puesta cuando fueron conminados a salir inmediatamente de sus casas, lugares de trabajo y unidades militares. Muchos adultos varones fueron arrestados al azar y enviados a diferentes prisiones iraquíes. Se estima que durante esta campaña de persecución y deportación murieron cerca de 25.000 kurdos failíes debido a torturas y malos tratos. La Operación Al-Anfal contra los kurdos. La Operación Al-Anfal fue una campaña de exterminio contra los kurdos y otras minorías no árabes, perpetrada en el norte de Irak entre los años 1986 y 1988, durante la etapa final de la guerra iraquí contra Irán. Fue ordenada por Saddam Hussein y ejecutada por su primo y general del ejército, Ali Hassan al-Majid, quien se ganó el remoquete de Ali el Químico por las armas químicas que utilizó contra la población civil. La operación fue repudiada por todo el mundo, incluyendo muchos musulmanes, ya que, además de su atrocidad, tomó su nombre en clave de la Sura Al-Anfal, uno de los capítulos del Corán, el libro sagrado del Islam.
Aparte de los kurdos, que eran el principal objetivo iraquí, también fueron víctimas otras minorías, incluyendo asirios, mandeos, judíos, yazidíes, shabaks y turcomanos, cuyas aldeas quedaron destruidas. El principal ataque químico se produjo el 16 de marzo de 1988, cuando fueron arrojados gases venenosos contra la ciudad de Halabja, muriendo entre 4.000 y 5.000 personas, la mayoría mujeres y niños kurdos. Durante toda la campaña murió un estimado de entre 50.000 y 182.000 personas. Plutarco hablaba del petróleo en Irak desde hace casi 2.000 años. Las reservas actuales de petróleo de Irak ascienden a 140.000 millones de barriles, buenos para ocupar el quinto lugar en el ranking mundial. Al comienzo de la era común, los iraquíes no sabían que tenían tanto petróleo, pero ya Plutarco hablaba del hidrocarburo de Irak hace casi 2.000 años. El historiador de la época del Imperio Romano escribió que el crudo brotaba espontáneamente de la tierra cerca de Kirkuk, pero la exploración petrolera no comenzó hasta el siglo XX. Los otomanos otorgaron una concesión al empresario británico-australiano William Knox D'Arcy, que le permitía explorar yacimientos petrolíferos en los territorios que, tras la disolución del Imperio Turco finalizada la Primera Guerra Mundial, se convirtieron en los modernos Irak e Irán. Aunque la empresa African and Eastern Concession Ltd., beneficiada con la concesión, no pudo encontrar petróleo al principio, D'Arcy y otros socios europeos fundaron la Turkish Petroleum Company, TPC, en 1912. La TPC se fundó con el objetivo de obtener concesiones otomanas en Mesopotamia, y entre sus accionistas estaban la Anglo-Saxon Oil Company, una subsidiaria de Royal Dutch Shell, el Deutsche Bank, y el empresario turco-armenio Kalouz Gulbenkian, quien era la principal fuerza impulsora del proyecto de explotación petrolera. Los chiitas, los sunitas y los kurdos. La geopolítica del Medio Oriente y la explotación petrolera en la región han estado condicionadas, y lo siguen estando, por la división del mundo musulmán entre chiitas y sunitas, así por la existencia de algunas minorías que, aunque islámicas, tienen su perfil y cultura propia, como los kurdos. Cuando el profeta Mahoma proclamó como sucesor político y espiritual a su yerno Ali ibn Abi Talib, comenzó una disputa en el mundo islámico que casi 1400 años después todavía se mantiene entre los chiitas y los sunitas. Para los chiitas, representados principalmente en la actualidad por el 90% de los iraníes y más de la mitad de los iraquíes, el yerno de Mahoma no fue un sucesor legítimo, por no descender directamente del profeta. Los sunitas aceptaron a Ali, sosteniendo que el sucesor de Mahoma debía ser una persona justa, no necesariamente perteneciente al linaje del profeta. Actualmente es mayoritariamente sunita la población de Arabia Saudita, Egipto, Turquía, Indonesia, Pakistán, Argelia, Marruecos y otros estados musulmanes. Los sunitas representan aproximadamente el 90% del mundo musulmán. Irak es un complejo mosaico religioso que incluye un 55% de chiitas, un 22% de sunitas, un 19% de kurdos y varias otras minorías. Los kurdos forman un pueblo de unas 4 millones de personas que viven en el Kurdistán, una región histórica actualmente repartida entre Irak, Irán, Turquía, Siria y Armenia. La mayoría de los kurdos son sunitas, con un 15% de chiitas, aunque la prioridad histórica de su dirigencia no ha sido la religión sino la independencia. ¿Cómo Saddam Hussein pudo pelear una guerra de 8 años con Irán, cuando la mayor parte de su pueblo era chiita y él era sunita? Cuando el ayatolá Ruhollah Khomeini derrocó al Shah de Irán e inició su revolución islámica en 1979, el presidente iraquí Saddam Hussein sospechó que el siguiente paso del líder espiritual del Islam chiita sería intentar apoderarse de Irak para implantar otro estado teocrático al estilo del iraní. Saddam profesaba el Islam sunita y la mayoría de la población iraquí era chiita, lo que constituía una ventaja para el ayatolá. Hussein y Khomeini además eran enemigos personales. Ante ese panorama nada halagador, Saddam decidió tomar la iniciativa e invadió a su vecino el 22 de septiembre de 1980, comenzando la guerra entre Irak e Irak. Hussein creía que el momento era militarmente ventajoso para él, ya que la estructura de mando del ejército de Irán se había debilitado por el exilio de muchos oficiales leales al derrocado Shah. La incertidumbre de Hussein era cómo reaccionaría la mayoría de la población iraquí, chiita como el ayatolá. Para asegurarse la lealtad de los chiíes, Saddam incorporó a muchos en el partido Baas y en el gobierno. Asimismo, el gobierno afrontó la restauración de la tumba del Imán Ali con mármol importado de Italia. Con la estrategia del palo y la zanahoria, Saddam contuvo a la oposición interior chiita y la guerra terminó en agosto de 1988, después de haberse cometido diferentes atrocidades y con ambos bandos declarándose vencedores, aunque sin ganancias territoriales relevantes para ninguno de los dos contendientes. Historias de la brutalidad de Saddam Hussein.
La brutalidad del régimen de Hussein quedó atestiguada por la cantidad de fosas comunes encontradas en todo el territorio de Irak y por los testimonios de las víctimas que sobrevivieron a sus atrocidades. La prisión era un lugar terrible y miserable. Vi cómo torturaban a mis familiares. Una vez, enterraron a mi tío en la arena hasta el cuello y lo dejaron al calor. Fue horrible de ver. Pero el peor día fue cuando vinieron a buscar a mi padre. Incluso entonces, sabía que nunca volvería a verlo. Podía sentirlo, dijo Khadija Khatim, encarcelada con su familia por militar en un partido de oposición. Al día siguiente de la liberación, mi tía colocó una pancarta negra, un ritual de duelo árabe, con los nombres de todos sus parientes que habían sido asesinados por el régimen. Miró hacia la calle y vio que había pancartas negras en casi todas las casas. En algunas casas parecía una larga lista de la compra. Señaló en 2003 Yasser al-Askari. Estaba prohibido que las selecciones deportivas iraquíes fueran derrotadas. Prácticamente todos los atletas del club tienen cicatrices físicas o mentales infligidas por el hijo mayor de Saddam Hussein, Uday, quien tomó el control del Comité Olímpico de Irak en 1984 e inició una terrible campaña de tortura y humillación. Muchos huyeron del país. Las cosas locas de su hijo Uday. Uday Hussein nació el 18 de junio de 1964 en Tikrit, Irak. Era el hijo primogénito de Saddam con su primera esposa Sajida Talfaj. Se afirma que Uday era tan retorcido, incluso para los estándares del régimen de su padre, que el propio Saddam tuvo que admitir que no sería un digno heredero. De 1.80 metros de estatura, Uday era amante del alcohol, las fiestas ruidosas, los coches rápidos y los trajes caros, y sentía una particular predilección por la tortura y el asesinato. Sus funciones públicas abarcaban desde la dirección de la Selección Nacional de Fútbol y del Comité Olímpico Iraquí, hasta la Asociación de Fotógrafos Iraquíes y la televisión juvenil. Cuando el equipo de fútbol iraquí iba perdiendo en el entretiempo, llamaba al vestuario a los jugadores de peor actuación para amenazarlos con una ración adicional de palazos en las plantas de los pies, que era la sanción estándar. Tenía fama de ordenar que cualquier mujer que llamara su atención fuera llevada a su cúpula de placer privada. En un rapto de ira mató en una fiesta al ayudante de cámara de su padre y le disparó a un tío en una pierna. Saddam tuvo que sacarlo a Suiza una temporada para que se tranquilizara. Su hijo Uday era muy inteligente. A lo largo de su vida, Uday Hussein desarrolló adicciones a varios vicios, pero quizá ninguna fue tan irresistible como sus obsesiones con el sexo y la pornografía. Tras la caída del régimen, un capitán del ejército estadounidense encontró un álbum de Uday, al que describió como la colección más grande de mujeres desnudas que jamás había visto. Y si bien resultaba lascivo y brutal por actitud y comportamiento, el hijo mayor de Saddam, al parecer, no era bruto de entendederas. En 1998 obtuvo un doctorado en Ciencias Políticas en la Universidad de Bagdad, donde completó una tesis doctoral titulada El mundo después de la Guerra Fría. Claro está que no había ningún profesor universitario en Irak capaz de reprobar a Uday en un examen. Todavía en esos tiempos, Saddam veía a su primogénito como su sucesor natural, perspectiva que el mismo Uday arruinó por su afición a las agresiones desmedidas y a los asesinatos sin sentido, que le valieron la admiración de Qusay, su hermano menor. A los 19 años, Uday hirió mortalmente a palos a Kamel Hanna, ayudante de cámara y amigo personal de su padre. Saddam dijo que mataría a su hijo si su amigo moría, pero luego se retractó ante los ruegos de su esposa, aunque ordenó torturarlo. Uday tenía leones como mascotas y los condicionaba para ver a los niños y mujeres como su presa. Uday y Qusay Hussein se hacían notar por sus violentas demostraciones de poder, pero una de las más oscuras giraba en torno a su colección de leones, que no eran solo mascotas exóticas, sino que estaban entrenados para servir a la crueldad del régimen y al placer enfermizo de los hijos de Saddam. El escritor John Angus McPhee dijo recientemente: después de la caída del régimen de Saddam, el ejército de los Estados Unidos heredó estos leones. Los animales fueron colocados detrás de una valla de alambre de 2 metros, cerca de un edificio del ejército. La mayor parte del tiempo, los leones holgazaneaban, tranquilos y aparentemente inofensivos. Pero un día, cuando pasaba por su recinto, vi a una mujer local con burka que iba caminando con sus hijos. Fue entonces cuando los leones se volvieron locos, se lanzaron, rugieron y arañaron la valla en un frenesí que parecía surgido de la nada. En ese momento me di cuenta, estos leones habían sido condicionados para ver a las mujeres y los niños como presas. Las fieras se mantenían tranquilas cuando veían hombres, pero la vista de un niño o de una mujer desencadenaba una reacción que trascendía su instinto, una respuesta fruto de muchas horas de alimentarse con las presas, que las enloquecían al no poder atraparlas por el cautiverio. ¿Por qué Saddam Hussein quería eliminar a los kurdos?
Tras la invasión iraquí de Irán en 1980, las organizaciones políticas kurdas, especialmente el Partido Democrático del Kurdistán y la Unión Patriótica del Kurdistán, experimentaron cierta recuperación. Los combatientes kurdos liberaron una guerra de guerrillas contra el gobierno de Irak y tomaron control de algunas zonas montañosas habitadas por kurdos del norte iraquí. A medida que avanzaba la guerra e Irán contraatacaba en Irak, los guerrilleros kurdos siguieron ganando terreno en la mayoría de las zonas rurales que habitaban, al tiempo que se infiltraban en pueblos y ciudades. En 1983, el gobierno iraquí arrestó a 8.000 hombres de la tribu kurda Barzani y los ejecutó. Durante la batalla de Hak Omran, el gobierno iraquí también utilizó armas de gas por primera vez contra las fuerzas kurdas e iraníes. Cuando Saddam lanzó la fase culminante de la operación Al-Anfal entre febrero y septiembre de 1988, su objetivo principal era eliminar a los kurdos rurales para arabizar áreas estratégicas de la gobernación iraquí de Kirkuk. Saddam odiaba a los kurdos porque, siendo en su mayoría musulmanes sunitas como él, rechazaban integrarse al Estado iraquí y a la revolución que promovía, reivindicando más bien su independencia en su región histórica del Kurdistán. ¿Por qué fue la insurrección de chiitas y kurdos contra el gobierno de Irak en 1991? Cuando Estados Unidos y la coalición internacional expulsaron a Irak de Kuwait durante la Guerra del Golfo entre agosto de 1990 y febrero de 1991, los estadounidenses prefirieron que Saddam siguiera en el poder, considerando que un Hussein debilitado era lo menos malo para el endiablado tablero político del Medio Oriente. Justo después de finalizada la Guerra del Golfo, y como una de sus secuelas, entre marzo y abril de 1991, se produjeron en Irak una serie de rebeliones y levantamientos étnicos y religiosos contra el gobierno de Hussein, dirigidos por chiitas y kurdos. Los insurgentes razonaron que, tras su derrota en Kuwait, Saddam había quedado lo bastante debilitado como para darle el golpe final a su régimen y desarrollar ellos su propia agenda política. Estas insurrecciones fracasaron por varias razones, incluyendo las divisiones entre las dos principales milicias kurdas que combatían, la del Partido Democrático del Kurdistán y la de la Unión Patriótica del Kurdistán. Además, los insurgentes carecieron del apoyo internacional que esperaban, tanto de parte de los Estados Unidos como de Irán. Más allá de la retórica de respaldo a las rebeliones, los Estados Unidos no estaban dispuestos a fortalecer a su bestia negra, Irán, apoyando al movimiento chiita iraquí. Irán, por otra parte, tampoco estaba en condiciones de apoyar decisivamente a sus hermanos chiitas de Irak. La respuesta de Saddam a la insurrección kurda y chiita. Al comienzo de las revueltas de kurdos y chiitas contra Hussein, el 1 de marzo de 1991, el presidente de los Estados Unidos, George H.W. Bush, dijo: "En mi opinión, el pueblo iraquí debería dejar a un lado a Saddam, y eso facilitaría la solución de todos estos problemas que existen, y ciertamente facilitaría la aceptación de Irak nuevamente en la familia de naciones amantes de la paz". En el apogeo de la rebelión, el gobierno perdió el control efectivo sobre 14 de las 18 provincias de Irak, aunque Bagdad se mantuvo casi pasiva debido principalmente a que las organizaciones políticas de oposición estaban prácticamente en desbandada en la capital. Pronto los leales al régimen de Hussein se reagruparon y lanzaron una contraofensiva para recuperar las ciudades, con el apoyo de cerca de la mitad de las fuerzas blindadas de la Guardia Republicana, la unidad de élite más confiable del régimen. Esta gran cantidad de tanques había logrado salir ilesa de la llamada madre de todas las batallas y le sacó las castañas del fuego a Saddam. Además, aunque Irak tenía prohibida la utilización de sus aviones de combate, se les había permitido emplear sus helicópteros como medio de transporte ante la destrucción de la vialidad, y el gobierno utilizó las unidades artilladas para liquidar la rebelión. Muchos chiitas se sintieron traicionados por Estados Unidos, según la BBC. El levantamiento de 1991 fue alimentado principalmente por la desastrosa derrota de las fuerzas iraquíes y su retirada forzosa de Kuwait. Mucha gente estaba convencida de que el ejército del régimen nunca estaría más débil ni más desmoralizado. Durante la rebelión, miles de civiles desarmados salieron a las calles de las ciudades de Basora, Karbala y Nasiriyah y tomaron el control de los edificios del gobierno, incluyendo las cárceles, que fueron vaciadas mientras los rebeldes se apoderaban de armas cortas y municiones. En el punto más álgido para Saddam, los combatientes se habían apoderado del 80% de las provincias iraquíes y los combates ya se estaban librando a kilómetros de Bagdad. Pero lo más relevante era que los rebeldes estaban absolutamente seguros de que contarían con el apoyo de los Estados Unidos para darle el jaque mate a Hussein. Esto no ocurrió, y según la BBC, muchos chiitas sintieron que el gobierno estadounidense de Bush Sr. los había traicionado en el momento culminante. En febrero de 1991, mientras las fuerzas estadounidenses todavía machacaban el ejército de Saddam, el presidente de los Estados Unidos había sembrado esas esperanzas, cuando en un mensaje por Voice of America dijo:
Eso es algo que deben hacer los militares y el pueblo iraquí para tomar el asunto en sus manos y obligar al dictador Saddam Hussein a dar un paso al costado. Tortura y abuso de prisioneros en Abu Ghraib. Se afirma que durante la primera etapa de la Segunda Guerra del Golfo, librada entre 2003 y 2011, miembros de la CIA y del Ejército de los Estados Unidos cometieron una serie de abusos contra prisioneros detenidos en la cárcel iraquí de Abu Ghraib. Estas acciones incluyeron maltrato y tortura física y psicológica, y agresiones y humillaciones sexuales, así como la muerte y profanación del cadáver del iraquí Manadel al-Hamadi. La administración de George W. Bush se defendió diciendo que se trataba de eventos aislados y no representativos de la política estadounidense. Esto fue refutado por las principales organizaciones internacionales humanitarias y de defensa de los derechos humanos, que argumentaron que se trataba de una política sistemática aplicada por los Estados Unidos en sus otros centros de detención en el extranjero, como los de Afganistán y Guantánamo. La Cruz Roja dijo que la mayoría de los prisioneros de Abu Ghraib eran civiles sin relación con grupos armados. Las mentiras que llevaron a Estados Unidos a la guerra. El 17 de marzo del año 2003, el presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, dijo: Saddam Hussein y sus hijos deben salir de Irak en las próximas 48 horas. Su negativa a hacerlo resultará en un conflicto militar que comenzará en el momento que elijamos. El 20 de marzo del año 2003, los Estados Unidos, con el apoyo principal de Gran Bretaña, España, Australia y Polonia, comenzaron la invasión de Irak conocida como Segunda Guerra del Golfo, uno de los episodios bélicos más controversiales de la historia reciente. La principal justificación del conflicto fue acabar con el régimen de Saddam Hussein y con el supuesto arsenal de armas de destrucción masiva que acumulaba. También se argumentó que era necesario acabar con el régimen iraquí, ya que constituía un respaldo para los criminales internacionales. Lo que se esperaba que fuera una guerra rápida, de menos de un mes de duración, se extendió hasta 2011, y con un saldo de más de 100.000 civiles muertos e Irak sumido en un caos, y las presuntas armas de destrucción masiva nunca aparecieron. La guerra en Irak del 2003 fue por petróleo. Han pasado más de 20 años desde que estallara la Segunda Guerra del Golfo, y todavía mucha gente se pregunta cuál fue el verdadero motivo del conflicto. Un usuario de Reddit dijo: sé que hay muchas respuestas a esta pregunta, pero aún así me siento confundido. He visto afirmaciones sobre si esto tiene que ver con el petróleo y si la obtención de petróleo jugó un papel importante, sino la razón principal de la invasión estadounidense. Si bien la administración estadounidense de la época siempre excluyó al petróleo de la ecuación de la guerra, justificándola básicamente por la presunta posesión de armas de destrucción masiva por parte de Saddam Hussein y su apoyo a grupos que infundían terror, con el paso del tiempo, han surgido opiniones que ponen la cuestión petrolera como causal. Personajes estadounidenses de alto nivel han respaldado esta hipótesis. Por ejemplo, el general John Abizaid, un oficial de origen árabe libanés, que fue jefe del Comando Central de Estados Unidos entre 2003 y 2007, dijo: por supuesto que se trata del petróleo, no podemos negarlo. Se afirma que antes del comienzo de la guerra, los Estados Unidos ya habían tratado con la oposición al gobierno iraquí en el exilio el tema de cómo utilizar las inmensas reservas petroleras de Irak en la reconstrucción del país en la era posterior a Saddam. Consecuencias de la guerra. La polémica campaña bélica iniciada por los Estados Unidos y sus aliados no tardó en acabar con el régimen de Saddam Hussein, quien fue capturado el mismo año 2003 y ejecutado 3 años más tarde, aunque la guerra se prolongaría hasta 2011. Sin embargo, las esperanzas de los iraquíes de mejorar sus condiciones de vida con la llegada de los estadounidenses empezaron a desvanecerse poco a poco. Tras la invasión, la impresión en ciudades como Bagdad o Basora era que las fuerzas ocupantes se concentraban más en controlar militarmente el país, capturar a Saddam Hussein y reprimir cualquier foco de resistencia que en suministrar ayudas y servicios a la población local, recordó Matthias Siebel, enviado por BBC Mundo a cubrir la guerra. El vacío de poder devino en caos y se produjeron saqueos de museos, escuelas, hospitales y edificios públicos. Además, la mayoritaria población chiita aprovechó para vengarse de la minoría sunita, que había sido la privilegiada en tiempos de Hussein. Esta violencia sectaria entre musulmanes sembró el país de sangre y muerte. Los suníes de Irak extrañan a Saddam. Después de todas las atrocidades que cometió durante 2 décadas y media como gobernante de Irak, resulta difícil creer que Saddam Hussein pueda ser extrañado, pero los sunitas iraquíes añoran a su antiguo líder. Abdul Rahman, un iraquí de 64 años, que conserva un bigote tan espeso como el que lucía Hussein, es uno de sus añorantes y dice: el gobierno trata al pueblo con doble rasero. Por un lado habla de los que infunden terror y por otro, tiene sus milicias matando a los suníes.
Rahman está retirado, pero en tiempos de Saddam era funcionario del gobierno y recuerda: chiíes y suníes éramos como una familia, pero la ocupación de Irak lo cambió todo, en todos los ámbitos del trabajo. Ahora, al que se llama Omar o Uthmana se le liquida. Omar y Uthmana son nombres sunitas. Y añade: este jueves, un amigo de Al-Bemuk me relató cómo detenían a algunos jóvenes, simplemente por ser suníes. Algunos aparecen muertos a las pocas semanas. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más sobre el lado más brutal de Saddam Hussein. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.